Listo, bienvenidos todos y feliz de tenerlos en este comité de finanzas de AmCham. El día de hoy, 8 de octubre de 2025, soy Fernando Aguilar, actualmente chair del comité 2025-2026 y actualmente director en BDO Panamá. Antes de iniciar, quiero agradecer a los patrocinadores Platinum Leadership Circle y Gold quienes se encuentran en pantalla. En esta ocasión le damos la bienvenida a Rafael Carrillo, quien es CEO de Nordea Capital, y Gonzalo Rodríguez, Chief Investment Officer, también de Nordea Capital, quienes nos darán a conocer un tema de bastante interés relacionado a asuntos claves para invertir para el crecimiento de la infraestructura de data centers. Nordea Capital ofrece soluciones personalizadas para optimizar las inversiones y proteger el patrimonio de sus clientes. Importante para aquellos inversionistas relacionados al sector financiero. Entonces, en ese sentido, le damos la bienvenida a Rafael y a Gonzalo y les cedo el espacio para que nos puedan brindar todo su conocimiento relacionado a este interesante tema. Muchas gracias. Sí, como tú decías, todo el mundo está hablando hoy de data center, pero la gente usualmente lo que se escucha se llama inteligencia artificial. Inteligencia artificial en los periódicos, en los noticieros. Y vamos hoy quizás un poco a demistificar un poquito todo ese lado virtual que vivimos con la inteligencia artificial, porque eso se basa efectivamente sobre una infraestructura física, que son los data centers, que son absolutamente necesarios. Con lo cual vamos a ver un poco hoy cómo un inversionista de bien puede beneficiarse de esas tendencias que son macro, que llegan y crecen durante el tiempo y van de forma quizás hasta exponencial ese crecimiento que vemos en la parte de la inteligencia artificial. Data, el nuevo commodity. Cuando hablamos de esto, antes le voy a hacer una pregunta. ¿Quién no usó hoy WhatsApp? O envió un email, se desplazó con su teléfono. Todo eso es data. Y esto hoy definitivamente es un cambio drástico porque es la huella que cada uno de nosotros hacemos en todo momento. Como decía, cuando tú caminas con tu teléfono, dejas data. Cuando miras una serie en Netflix, dejas data. Cuánto tiempo pasas delante de la televisión, cuando haces pausa, cuando subes el volumen, etcétera, etcétera. Ahora, la data es lo que anteriormente quizás se podía también considerar el petróleo. Hoy la data es la fuente de energía que utiliza la inteligencia artificial. Entonces, todos esos datos se están hoy aumentando de volumen, pero al mismo tiempo se valoran cada día más a nivel de dinero. Así, gracias, Rafael. Un poco para ver la perspectiva, para poner esto que nos mencionaba muy bien Rafael en perspectiva. En 2010 se produjeron 2 billones de datos representando un crecimiento de lo que ha ocurrido en 15 años de más de 7.000%. Esos datos hoy en día y los avances más grandes en la inteligencia artificial es que esos datos antes se generaban por personas y ahora esos datos se generan de alguna forma automáticamente, se alimentan ellos mismos de la data que crean los usuarios y la hacen más eficiente cada vez. Esa data se almacena y se procesa en centros de datos y se distribuye por las grandes empresas tecnológicas, bien sea a través de las herramientas mismas de la inteligencia artificial, a través de un ejemplo, mercadeo personalizado, y le puede llegar hoy en día la inteligencia artificial a todos los sectores de la economía. Tan solo en unos 15 años hemos pasado en zettabytes de 2 a 147. Se ve el crecimiento casi exponencial de esta nueva tendencia o esta nueva tecnología. Un poco yendo a los avances tecnológicos, algunos pudiéramos llamarlos avances tecnológicos. O sea, el automóvil no tanto, pero sin duda fue algo trascendente.
la adopción por 700 millones de usuarios en el automóvil a partir de 1886 fue de 50 años. La adopción del email fue de 31 años, el Internet 17, los teléfonos inteligentes 15 años, el Instagram 6.5 y ChatGPT tan solo 1.9 años en tener 700 millones de usuarios. O sea, aquí vemos la velocidad con la que se están adoptando estos avances tecnológicos y en cuánto tiempo se están adoptando por los usuarios. Como decía antes, Rafael, la data no existe por sí sola, la data necesita ser procesada, data centers necesita energía y necesita muchos chips. Todo esto, como crece casi de forma automática y tiene su propia inercia ya, estos data centers necesitan capital, mucho capital para ser construidos. Necesitan energía que no existe hoy o no está generada y no está distribuida hoy lo suficientemente, de forma suficientemente amplia, ¿ok? Para cubrir la demanda que tienen estas grandes empresas y la cantidad de usuarios que están por unirse a la utilización de estas tecnologías. Y como los chips quedan obsoletos cada vez más rápido, la producción de chips también está siendo cada vez más masiva y busca ser cada vez más eficiente. ¿Okay? La comparación que hacía Rafael antes en cuanto a qué es un commodity y cómo vemos la data hoy como un commodity, podemos hacer la misma comparación aquí. Y es que los centros de datos son de alguna forma lo que fueron en su momento la innovación con las refinerías de petróleo. El centro de datos es lo que refina la data de alguna manera, lo que la concentra, la organiza, la refina pues, y la distribuye a sus usuarios. Para construir una refinería, históricamente se necesitaba pues maquinaria, pero antes de eso se necesitaba transporte, distribución y antes de eso materiales y sobre todo la extracción del petróleo de por sí. E incluso antes de eso, exploración por parte de las petroleras, lo que termina en luego los productos refinados de petróleo. Un poco lo mismo ocurre con la data. La data donde se genera, bueno, en el televisor, en el Netflix, en el movimiento del usuario, pero todo eso va a los centros de datos, se refina y se utiliza de alguna manera por los centros de datos y por quien consume esa data más adelante. Hay un dato interesante aquí también para añadirlo. Volviendo al tema de la energía, se ha visto 147 zettabytes. Yo soy ingeniero y la verdad al principio decía, no sé qué representa esto. Para tener una idea, representa más de 1.000 millones de personas viendo 4K en la televisión durante un año sin parar. O a nivel de volumen, si 1 gigabyte fuese una gota de agua, sería suficiente para llenar el océano Atlántico 70 veces. Es enorme. Estos datos, esta cantidad de volumen de datos que se está generando es exponencial, prácticamente. Y aquí lo vamos a poder ver. El primer centro de datos a nivel internacional fue IBM, que lo creó en el 1950. Costó $3 millones, un tamaño gigantesco, y es el equivalente del consumo energético de 100 hogares de la época. Ya hoy, en el 2025, lo que se llaman de colocación, centros de colocación, está muy lejos de la pantalla para mí, representan unos volúmenes de datos que son muy importantes, un consumo energético que, como lo pueden ver, se dispara, y los costos, pues cada uno de ellos vale entre 50 y 100 millones de dólares. Estos son los que llamamos private cloud, que son empresas que las alquilan o que compran, por ejemplo, a compañías como Oracle, un centro de datos
para gestionar su propia data. Después han llegado los hyperscale, que son aún mayores. Aquí lo que vemos es el centro de data de Meta, que ya tiene casi 15 años de estar funcionando. En este caso, como se lee, son el equivalente de 200.000 hogares cada uno. Y ya existen más de 1.000 en el mundo. Para tener una idea de lo que representa esa inversión, el Canal de Panamá, su creación eran 375 millones de dólares. Si lo ponemos a precio de hoy, este precio es equivalente a 12.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos centros, perdón, 3 centros de estos es el equivalente del costo de construir un canal de Panamá. Y hoy lo que tenemos son equivalentes de 250 canales de Panamá a través del mundo. Los que hemos visto aquí son proyectos privados. Ahora existe el Stargate Project, que es de Estados Unidos. Esto ya llegamos a unos montos o unos volúmenes que son extraordinarios, que son casi 500 campos de fútbol, tan solo un centro de base de datos. Esto para tener un poco la escala de ese crecimiento y de la capacidad, por supuesto, de almacenamiento de datos y de procesamiento de datos, que es lo que seguimos hablando con la inteligencia artificial, ¿no? Pero también todo lo que va a necesitarse aquí en infraestructura y todo el consumo que esto va a solicitar. Aquí vemos, de hecho, algunos ejemplos que se han visto las últimas semanas o meses de la inversión masiva de compañías de tecnología, que yo creo que aquí todas las compañías, quizás SoftBank, que no la conocen, pero es un banco en Asia, que todas son compañías muy grandes, son las 7 más importantes. Si tenemos aquí inversionistas, pues seguramente la tienen o en parte en sus carteras, porque estas son las que están moviendo efectivamente todos estos centros de datos principalmente. Y aquí algo sumamente interesante. Lo que podemos ver es que en este mundo de los centros de datos existen realmente 2 países actualmente, que son Estados Unidos y China, la confrontación de los 2 grandes en el mundo, y muy por detrás Europa está empezando a tener una estrategia de independencia de la inteligencia artificial, de la base de datos, para poder competir en el futuro con estos 2 países. En el centro, a nivel de lo que representa a nivel bursátil este sector, donde pueden ver que empieza a ser realmente exponencial. Y aquí los materiales y las fuentes de energía. Porque antes estábamos hablando de la parte data. Aquí lo que pueden ver es que la infraestructura, realmente la creación, necesita mucho más que electricidad. Pero aquí vemos, sobre todo a la derecha, ven 3 crecimientos que son el acero, el cobre y el aluminio. Y en esa infraestructura, el acero, pues lógicamente se utiliza para la creación, para tener las vigas, para tener los racks. Y todo lo que representa la estructura externa de los data centers. Tenemos el cobre. Aquí estamos muy interesados con la mina. El cobre realmente es el nervio principal para la energía. Lo utilizamos muchísimo para todo lo que son la distribución de energía, las conexiones, etc. Y el aluminio, que es más ligero, se utiliza tanto a nivel energético para atraer la energía desde muy lejos, pero también al ser un metal ligero, los techos y otros soportes dentro de las propias infraestructuras. Entonces, cuando uno ve el tamaño de
los data centers, uno puede entender que invertir en lo que son minas o materias primas también es un éxito casi asegurado. Y eso lo hemos visto en los últimos meses, donde el crecimiento de todas las materias primas ha ido subiendo. Agregaría aquí que la demanda energética es real, está ocurriendo. De hecho, muchas empresas tecnológicas están invirtiendo en los interconectados y en el sistema eléctrico. Los países donde están sus inversiones principales, usualmente Estados Unidos, Europa, China, y lo que van a tener que hacer los países y estas empresas va a ser para poder llegar a la velocidad o atender la velocidad con la que está creciendo esta tecnología es autorizar presupuestos para la renovación de esa infraestructura, y también por eso viene esta demanda tan notable que vemos ahí entre ahora y los próximos 5 años, porque en realidad si ven el acero, el cobre y el aluminio, el crecimiento es notable de lo que se va a requerir para atender el crecimiento y poder distribuir la energía que van a requerir los data centers, que no pueden correr sin esa energía que no tienen ahora disponible. En las fuentes de generación de energía, y aquí viene un poco un tema controversial con todo los esfuerzos que se han hecho a nivel global en las últimas décadas en cuanto a la sustitución de las energías no renovables. En este momento pareciera que se va a necesitar toda la energía que puedan tener estos centros de datos. Entonces, eso va a chocar mucho a nivel regulatorio, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí vemos que lo notable aquí es ver cómo tenemos las fuentes de generación eléctrica para los centros de datos, más que el volumen de generación, cuáles son los tipos de energía de los cuales dependen Estados Unidos y el resto del mundo. Y si vemos, todavía está dependiendo bastante en energías no renovables. También, por supuesto, el crecimiento que se ve, que se nota en esa gráfica del 2024 al 2028 y 2030. Esto es en términos de consumo, un poco del lado del usuario, lo otro del lado del productor, del lado del usuario. Vemos claramente cómo es la proyección del consumo eléctrico solamente por los centros de datos hasta el 2030, y cuál es la demanda de electricidad total en Estados Unidos. Fíjense cómo esa proyección descuenta de alguna manera lo que viene. Entonces, la demanda energética de los centros de datos solamente en Estados Unidos en el año 2025 equivale a 60 millones de hogares, la demanda eléctrica completa de España, y solamente los centros de datos consumen casi el 5% de toda la energía que se genera en Estados Unidos. Y está destinado a seguir creciendo ese consumo. Ya estamos viendo, de hecho, como los precios para el consumidor, también del lado del consumidor, digamos, está afectando en el costo de la electricidad. Toda la electricidad está ya viéndose, sobre todo en la parte del este de Estados Unidos, aumentando bastante, y se espera también que siga aumentando. Por eso es tan importante generar o tener más ofertas de energía para que esto no se vuelva un problema, sobre todo en los índices de inflación y de la capacidad de pago de la factura de electricidad, sobre todo en Estados Unidos. En los desafíos, porque obviamente siempre hay desafíos y son numerosos y son impredecibles. Es igual que una caída en la bolsa, nunca se puede prever por dónde va a llegar. Entonces, lo que vamos a tener que seguir muy de cerca, entre otras cosas, son los desafíos geopolíticos. Los desafíos geopolíticos ya se ven: China, Estados Unidos,
las tierras raras que tiene China, por ejemplo, y decía que no las iba a entregar más a Estados Unidos. Estados Unidos que prohíbe a Nvidia de vender sus mejores chips a los chinos. El tema de las minas, como estaba comentando, son temas geopolíticos y estos son asuntos muy importantes en los cuales a nivel individual no podemos interferir, lógicamente, pero tenemos que ser anuentes de que eso es el primer riesgo es el geopolítico. Tenemos los riesgos regulatorios. Una cosa es Estados Unidos, Europa, China, Panamá, todos los países. Lo que sí vemos en los diferentes países es principalmente cuál libertad le entregamos a las empresas para tener nuestros datos, usar nuestros datos. Entonces, eso es todavía una tecnología muy recién. Los estados llegan siempre con atraso. Entonces, ese crecimiento descomunal que vemos puede ser frenado porque las regulaciones se les obligan. Imaginemos un abogado que no pueda utilizar ChatGPT para mejorar su email, su contrato. Del otro lado tenemos lo más importante a nuestro punto de vista como inversionista de bien, es cuál es la operativa necesaria para que ese crecimiento de datos pueda seguir. Y claramente es de infraestructura. Necesitamos construirlas. Y eso, lamentablemente, son chips que puedes aumentar la producción, obviamente, tomará su tiempo, pero en 6 meses una gran compañía sigue produciendo más chips. Pero sacar acero, sacar aluminio, tratarlo, construirlo, llevarlo in situ, tener los derechos de construcción, por ejemplo. Esto es capital humano también. Entonces, hay hoy en día un desfase importante entre la capacidad tecnológica y realmente la capacidad industrial que tenemos. De ahí toda la presentación viene en la infraestructura que se necesita y eso puede ser probablemente el cuello de embudo, ¿se dice en español? De botella, gracias. El cuello de botella de todo lo que es el desarrollo de la data. Y por supuesto, el último, el que a nosotros nos afecta casi que a diario, es qué pasa si las perspectivas bursátiles o digamos las perspectivas de crecimiento de las compañías, cómo van a materializar esa data en dólares, no llega. ¿Qué pasa cuando justamente un OpenAI que tiene ChatGPT se vea que va a quebrar porque necesita dólares para invertir? Si esto no llega, entonces una crisis pudiera llegar en este sector de semiconductores y frenar un poquito este desarrollo. Y aquí llegan las claves para invertir. Gracias, Rafael. La infraestructura, nuevamente, está compuesta de varios elementos. Como en toda tecnología, hardware y software, luego aquí es central el centro de datos, dependen de la generación y la distribución de la energía y también dependen de la existencia y la suficiencia de los metales que tiene que utilizar la industria. Todas estas son algunas empresas líderes en cada uno de estos segmentos que existen hoy en día para invertir de forma puntual. Llamemos puntual porque hay que identificar, como decía Rafael antes, cuando existen burbujas en estas tecnologías que son de alguna forma transformativas, como ocurrió en el año 2000 con el Internet. Luego ocurrió de alguna forma similar en el COVID, cuando vinieron muchas empresas que se basaban solamente en la idea de que no iba otra vez a existir una vida normal y corriente con vuelos, con reuniones como la que estamos teniendo ahorita. Y entonces empresas, por ejemplo, como Zoom, se dispararon y se esperaba que todas las aerolíneas iban a quebrar, o los hoteles también, y eso al final no terminó ocurriendo así. Lo mismo ocurre en este caso.
Es decir, hay algunos riesgos que ya estamos viendo. Hay algunos efectos de burbuja que ya estamos identificando, en donde empresas, por ejemplo, como AMD, ayer anunció un contrato con OpenAI de varios miles de millones. Y también está ocurriendo, AMD es un ejemplo, pero hay otras empresas reconocidas que están comenzando a firmar contratos y prometer crecimientos que en este momento no pueden cumplir porque no existe la infraestructura disponible para ese crecimiento. Entonces, un poco lo que estamos viendo es invertir en realidad en la base, porque cuando esa burbuja sea reconocida por los mercados, siempre termina ocurriendo, el inversionista regresa a la base, a la infraestructura. Y esta tecnología sin duda va a seguir avanzando y será transformativa. En nuestra opinión, lo que va a ocurrir es que va a tomar bastante más tiempo del que está descontando en este momento el mercado en términos de índices de bursátiles tecnológicos. Entonces, Nvidia, por supuesto, es un ejemplo en términos de chips. Por ejemplo, Microsoft tiene muchísimos años en el cloud infrastructure. Tienes compañías como Vertiv, que son de enfriamiento de data centers. Eaton, la última de generación, es una de las principales distribuidoras de energía en Estados Unidos y en Europa. Y así igual pasa con la parte de metales. Entonces para nosotros la inversión de calidad está en identificar la compañía indicada, pero también el elemento, dónde entrar, y no entrar en aquel software que va a resolver la inteligencia artificial más rápido, sino en realidad lo que se necesita en la base. Y ahí pensamos que está la mayor oportunidad de inversión. Estos son los retornos un poco para mostrar cómo se ha ido adelantando el mercado a lo que viene. Nuevamente, muy en nuestra opinión un poco muy rápido, pero así son los mercados, es un índice de cómo van a ocurrir las cosas más adelante. Y aquí están los sectores principales de semiconductores, el energético y el sector de metales y minería. Vean cómo, sobre todo en los últimos 2 años, los sectores, sobre todo el de minería y el de semiconductores, se han disparado. Esto concluye la presentación y queríamos, bueno, abrir un espacio para preguntas, si tuvieran alguna que hacer, los que estamos aquí o los que están conectados por... Te agradecemos, Rafael y Gonzalo, por este tema de bastante interés. Y bueno, queremos invitar a todos los presentes, incluyendo a los que están en el canal del chat, que puedan dar sus comentarios o si tienen alguna pregunta también puedan realizarlo. Mira, es un tema bastante interesante en el sentido de que, por ejemplo, desde la perspectiva de las entidades financieras van a necesitan datos. Uno, para verificar, por ejemplo, la perspectiva de cómo está el cliente, si un cliente, digamos, moroso o tiene ciertas características financieras. Por otro lado, hay muchas entidades financieras que utilizan estos datos para poder crear nuevos productos basados en todo un historial de datos. Entonces, la consulta aquí sería, o también abriendo el espacio, es desde la perspectiva panameña solamente nos fijamos nosotros como usuarios dentro de las entidades financieras o crees que hay una oportunidad para poder, digamos, a nivel de país o a nivel de entidad, crear toda esta infraestructura para poder llevar estos datos y concentrarlos allí para tomar la decisión? O simplemente como usuario, digamos, bueno, yo coloco todos los datos que yo tengo pertinentes a la nube. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones que ustedes ven para aquellas entidades financieras? Si permites, en la actualidad, y no solamente la financiera, para global, porque eso toca a todas las empresas, que sea financiera, pero que sea de construcción, que sea de venta, que sea de lo que tú quieras. Esto puede acabar en absolutamente todo. Es una real transformación o es como una revolución industrial, por decirlo así.
Hoy en día, los dos continentes que realmente están activos en temas de tecnología a gran escala son claramente, como lo hemos visto, Estados Unidos, Canadá, Europa muy poco y China. El resto del mundo es un desierto absoluto, lamentablemente. Entonces, la oportunidad sí existe. De hecho, Panamá es, digamos que a nivel estratégico, físico, de geolocalización, es muy interesante. Por aquí pasan los cables de Google y de muchas más. ¿Por qué no efectivamente tener la zona libre, donde uno puede tener sus data centers, por ejemplo? Entonces, hoy todo es digital. El hecho de que tú tengas los datos en un lugar u otro es importante por temas regulatorios, justamente, y ahí va, quizás específicamente para la parte financiera, es importante saber dónde están tus datos. Porque si están en Estados Unidos o en Suiza, nosotros que venimos del mundo financiero, te puedo garantizar que es totalmente diferente. ¿Quién tiene acceso? ¿Bajo qué necesidad o qué solicitud una entidad va a dar la información? En Suiza va a ser mucho más complicado que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para responderte, definitivamente sí hay. Vale, excelente. En ese sentido, una vez que vaya avanzando todo este tema de infraestructura y de datos, es, es relevante o es importante hacer todas estas actualizaciones de la ley de protección de datos, y considerando de que, bueno, había un escenario específico al momento de que se creó esa ley, pero a medida que va avanzando la tecnología, ¿cree que es necesario en algún momento, en el futuro, no creo que ya, pero posiblemente en el futuro, considerando otras circunstancias, poder visualizar una actualización de esa ley de protección de datos? Lo hemos dicho antes, 100%. Los estados llegan tarde, pero llegan. No sé si quieres añadir algo, pero eso se ve perfectamente. Los países tienen regulaciones muy diferentes y no por nada, de hecho, que los data centers, si agarras una empresa como Microsoft, no solamente está basada en Estados Unidos, tiene los data centers europeos porque la regulación europea se lo obliga y no quieren que tú les mandes la información en Estados Unidos. Técnicamente, ¿cómo lo controlan? No lo sé, pero por regulación sí, eso viene. Excelente. Y otro tema que me llamó bastante la atención es el uso de la energía. Si bien es cierto, actualmente hay una ola con el tema relacionado a cambio climático y sostenibilidad. Y ya cuando entramos en la parte de infraestructura se necesita materiales, metales y el tema del enfriamiento. Entonces, ¿consideran de que alguno de esos temas va a ser un reto al momento de hacer este tipo de inversión? Por ejemplo, actualmente en Panamá, si hacemos ese tipo de inversión, puede ser que no haya mucha repercusión porque no hay una regulación relacionada a, sí hay regulaciones, pero específicamente para centrar en la parte de, por lo menos el tema de calentamiento y esto. Pero sí puede haber algún tema relacionado a un reto sobre eso. Sí, un ejemplo puede ser lo que pasó con la cadena de distribución en la pandemia. A tu pregunta, ¿a qué voy? Nadie se esperaba que íbamos a tener tantos desafíos en la cadena de distribución, que iba a haber ese incremento de los precios, en consecuencia, en ese problema, en ese caso tenías el problema contrario quizás, porque había la producción, pero no tenía cómo llegar la mercancía a los lugares porque hacía falta buques, o hacía falta transporte, o hacía falta distribución local o personas que lo llevaran empleados físicamente. En este caso lo que vemos es, entonces eso vino e impactó sobre la rentabilidad de muchas cosas porque el volumen se disminuyó al final. En este caso lo que vemos es que va a pasar un poco lo mismo. Ya los índices y las expectativas son más altas de lo que tenemos hoy en día. Está todo proyectado. En realidad, la energía que necesitan los data centers que está proyectada no existe.
los data centers como tal no están construidos y toma tiempo construirlos. Y más allá, en temas de enfriamiento, eso es un poco más rápido, porque una vez que, no sé en términos de agua, cómo está la oferta y la demanda, pero sí vamos a tener un freno, sin duda, en la implementación de la tecnología por esa razón. Sí, excelente. Y bueno, yo creo, bueno, con una última pregunta en el caso mío, no sé si acá en lo presente tienen alguna duda adicional. ¿Creen que hay oportunidades para Panamá como país de colocar este tipo de infraestructura? Distinto a los retos, porque en toda inversión hay sus retos, pero hablemos de la oportunidad. ¿Existe oportunidades para Panamá? Puede ser incluso un poco lo que ha venido, si usamos un ejemplo sencillo que creo que todos conocemos, el ejemplo de El Salvador con las criptomonedas, ¿no? Que en algún momento al inicio no imaginábamos que iba a ser tan importante y al final ahora muchos bancos, incluso en la región importante, quieren trabajar con El Salvador porque tiene la base regulatoria para poder brindar servicios legalmente de cripto y hacia dónde está yendo el mundo con ese mercado. Ha sido muy rentable, se ve que el alquiler de data centers, también la instalación y la construcción de data centers por parte de las empresas que lo hacen es una actividad sumamente rentable. Para Panamá como país, si fuese un usuario más, estás del lado del consumidor. Pero si lo instalas y lo vendes a países vecinos, de repente estás del lado del negocio. Un poco. Y también del lado de la protección, en donde uno de los éxitos de las empresas, específicamente de Oracle, ha sido vender la privacidad de que cada empresa importante o grande a nivel global tenga su propio data center. No lo alquile a Google o a Microsoft, sino que lo construya como hizo Meta, construyó su propio data center. Entonces, eso, por supuesto, en tamaño varía, pero el éxito un poco de Oracle y otras empresas ha sido hacer esa venta privada y me imagino que los países pueden hacer igual, sería sin duda beneficioso y también algo de mercadeo para Panamá, creo que importante, dada la tendencia nueva que hay. Y hace unos meses, semanas, hemos tenido empresas internacionales que vinieron a estudiar efectivamente el caso de Panamá, entender cuáles son las regulaciones, entender si la plataforma de Panamá funciona y sobre todo ellos estudiaron muchísimo la fuente de energía que estábamos hablando, con la capacidad de tener redes internacionales para poder suplir la energía, porque el gran problema es que cuando tú prendes on, no lo puedes apagar jamás, porque pierde la data. Entonces, la gran garantía que cualquier país o cualquier empresa tiene que dar es el suministro de la energía. Porque tú puedes tener tu casa, la cierras, el data center. Excelente. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, los presentes también, comentarios. Yo tengo la respuesta a tu pregunta, de si había una oportunidad de data center. Yo me estaba tratando de recordar porque cuando tuvimos unas reuniones del Comité de Comercio. Tuvimos una reunión precisamente en un data center en la ciudad del Saber, porque uno de los miembros muy activos de la Cámara era Nils Peterson, que estaba con una empresa Tech. Fue el primer data center y Dios mío, cómo ha volado el tiempo. Dice que fue fundado en el 2001, pero no sé, yo creo que un tema esencial y que bien lo mencionaste, yo creo que es lo puntual de esta charla, es la necesidad de energía. Ahorita mismo, si queremos meternos al juego de data center para inteligencia artificial, las cantidades de datos que se necesitan exceden lo que se utilizaba en el 2001. Y si aquí ahora mismo para energía
estamos con el tema de que, bueno, que queremos expandir varias industrias accesorias al canal. Pero es que no tenemos energía ni para eso. Imagínate entonces data centers. Yo creo que Panamá, antes de meterse al juego de data centers, en inteligencia artificial, que es lo que viene. Yo creo que un data center para algo menos sería algo muy mundano y no sería una oportunidad de inversión. Hay que resolver el tema de la energía sin perjuicio de que tal vez la opción es de que, así como antes para los grupos empresariales panameños, tener una hidroeléctrica era como hacer una nave de Star Trek. Ahora vemos que hay como 5 o 6 que tienen hidroeléctricas en Chiriquí de diferente, de mayor o menor tamaño, pero es parte de la estrategia de inversión de grupos empresariales en Panamá, cotizan en Panamá, y son oportunidades de inversión. De repente, a ver por esa línea, tengas alguna idea. El problema en Estados Unidos es que efectivamente el costo se ha desmultiplicado, pero no solamente para los data centers, para todo el mundo. Entonces, la gente que está en el Midwest, que pagaba X su costo energético, en 5 años se multiplicó por 20, 30. Ya no llegan a pagar la electricidad. Los data centers sí, porque esas compañías son multimillonarias. Entonces, hay un tema aquí detrás de saber cómo se va a regular el costo de la energía. Que ya aquí en Panamá es un tema, sí creo que definitivamente es el cuello de botella. Sí, sí, efectivamente, digo, ahí se necesita la plataforma para crear esta infraestructura, aunque Panamá tiene bastante ventaja. Como bien menciona, pasan todos los cables por acá de las distintas entidades globales. Y también existe algo muy importante, que es la confianza en Panamá. Independientemente que años atrás sucedió, bueno, el tema de Panama Paper y otra cosa, creo que Panamá todavía mantiene vigente esa credibilidad a nivel global y que hay oportunidades, ¿no? Hay sus retos como el tema de la energía, el tema de los metales para poder crear toda esta infraestructura, pero sí, efectivamente Panamá tiene esa credibilidad para poder lograrlo, ¿no? Tal cual como menciona en la primera consulta o comentario que te realicé, aunque las entidades financieras sí son las primeras que necesitan datos, porque, digo, manejan el principal activo de una entidad financiera son los clientes y todas las características que tienen los clientes para crear un producto, etcétera, ¿no? Pero también hay oportunidades para las entidades comerciales, logísticas e inmobiliarias. Entonces, en esa medida y basando esas necesidades, eh, ese tipo de entidades cree que también puedan formar parte de toda esta infraestructura de datos a nivel de Panamá. Que quizás ya forman parte, solo que los centros de datos no están ubicados aquí, pero de alguna forma directa o indirectamente ya todos formamos parte de ese almacenamiento de datos en alguna parte. La diferencia es tenerlo localmente o ser el outsource de ese servicio. Y también saber utilizar estos datos, ¿no? Porque finalmente tenemos los datos, se suben a la nube o estos servidores, pero no se utiliza de la forma, digamos, óptima para lograr ser eficiente con el uso de los datos. No sé si tienen alguna consulta, comentario. Yo creo que Panamá en los últimos años ha hecho varias inversiones y también ha anunciado varias inversiones que pueden beneficiar al país en el futuro. Por ejemplo, el gasoducto que va a construir el canal de Panamá. Eso puede ser una fuente para Panamá mismo utilizarlo en el futuro. Hay empresas como AES de energía que son en Estados Unidos una de las principales distribuidoras de energía para centros de datos. Entonces ellos podrían utilizar ese knowledge para atraer empresas y decir, hey, pon tu centro de datos en Panamá, que yo te voy a dar la energía así como te la doy en
Oregon, te la voy a dar en Panamá. Y tenemos la mina, que puede ser muy buena para los metales que son necesarios para eso. Y yo creo que Panamá tiene varios puntos que pueden ser beneficiosos, aparte de lo fiscal, crear una zona libre para centros de datos, donde tengan una tasa reducida de impuestos. Entonces, es simplemente, primero, estabilizar el país, estabilizar las fuentes de energía y luego hacer el marketing de traer a esas empresas a poner los centros de datos. Yo creo que eso se suma también a la misión comercial de Silicon Valley que van a realizar próximamente, ¿no? Donde la idea es traer este tipo de inversión. Así que, bueno, yo creo que si no hay más comentarios, yo creo que, bueno, un mensaje final por parte de ustedes, cómo pueden ayudar a las distintas entidades a lograr estos temas de inversión. Bueno, nuestros clientes son usualmente familias panameñas o de la región, la cual cubrimos un marco muy global de sus patrimonios. Aquí en este caso era realmente abordar, explicar cómo un inversionista debe entender cómo invertir y el por qué tiene que invertir. Es que muchas veces se dice, lo mira uno en Instagram o donde sea, en 30 días te conviertes en trader. No lo es. Esto hay que estudiar. Esto es un trabajo. Realmente yo cuando voy al mecánico les dejo que cambie los frenos porque no me quiero equivocar yo. La probabilidad de equivocarse es muy grande. Lo único que yo le diría es, deja un asesor que vele por tus intereses y que entienda cuál es tu estrategia de inversión, cuál es tu capacidad financiera y después el mundo es todo. La forma de invertir es lo clave, ¿no? Y es como cuidar los riesgos que existen en esta nueva era de inteligencia artificial y que de alguna forma ahora nosotros hace creo que unos 3, 4 años identificamos no solamente lo que es la inteligencia artificial, pero algo que se llama una tecnología que se llama Internet of Things, que ya todo lo que se fabrica viene con un chip que tiene Internet adentro. Una bocina no tenía Internet, ahora sí, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo. Y todo aquello que viene con Starlink ahora, que puedes tener conexión desde cualquier sitio y todo lo que se une a eso. Los dispositivos de ubicación que generan data, o sea, son tantas cosas que han ocurrido tan solo en los últimos 3 o 4 años. Hemos identificado compañías, empresas, índices donde hemos estado, nuestros clientes han estado invertidos durante los últimos 4 años y han aprovechado ese crecimiento de la industria. Y ahora lo que viene es como una generalización de eso, ¿no? El inversionista más retail ahora quiere entrar, el inversionista más retail ahora quiere entonces ver qué es inteligencia artificial y cómo comprar índices o acciones que estén expuestas a ese crecimiento que viene. Y ahí es donde, un poco lo mismo que decía Rafael, tener mucha cautela en dónde entrar y cómo entrar, y por eso venimos a hablar hoy de infraestructura de inteligencia artificial y no del software como tal. Entonces, creemos que la oportunidad está más para los inversionistas en esa infraestructura en los próximos 5 años. De alguna manera, además, para concluir, te diría que hacemos parte de los que participamos en el calentamiento global. Usamos mucha data para poder tomar la decisión de inversión. Excelente. Bueno, sin más que agregar, darle la gracia por acompañarnos en esta sesión del Comité de Finanzas. Seguro también los temas que vienen van a ser bastante interesantes, así que los invitamos a que se mantengan conectados en las distintas redes, incluyendo la de AmCham, para que estén atentos a esas próximas reuniones. Así que agradecerles y bueno, que tengan un excelente día. Gracias.